Buenos días compañeros, hoy voy a hablarles sobre la sentencia C054-2016. Dicha sentencia consiste en una demanda de inexequibilidad preferida por los ciudadanos Wilson González y Rolfo Antonio Marín contra el artículo 27 del Código Civil colombiano, el cual dice, cito el artículo textualmente: Artículo 27. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desentenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. Estos ciudadanos argumentan que la parte acusada desconoce el principio de supremacía constitucional porque basan su opinión en 5 argumentos. En primer lugar, la expresión sentido de la ley es particularmente ambiguo, ya que no se puede identificar precisamente qué se entiende por sentido. En segundo lugar, manifiestan que la concepción hermenéutica en la cual se basan las normas en general tiene la característica de ser clara y se interpreta de forma autónoma y aislada, cosa contraria a lo que acontece con el artículo 27, lo cual genera para los demandantes una dificultad para entender el texto. En tercer lugar, encontramos que el carácter imperativo que se le da a este artículo otorga su poder superior al legislador, por lo cual la norma en cuestión estaría por encima de la Constitución, lo que es contrario al artículo 4 de esta misma, que expresa que la Constitución es norma de norma. En cuarto lugar, encontramos que los demandantes han señalado que la discusión en torno al artículo 27 no tiene carácter teórico, sino que a su vez esta norma ha servido de base para que muchas veces el término claro se haya preferido ese significado por encima de la eficacia de la Constitución. Por último, y en quinto lugar, los demandantes han traído varios pensadores del derecho, representantes de grandes corrientes, las cuales han precisado en coincidir y reconocer a la vaguedad y a la ambigüedad del lenguaje jurídico. Por ende, los demandantes manifiestan que en muchos casos se debe entender a la norma por su tenor literal, tal como se explica en el artículo 27. Por otro lado, luego de escuchar las pretensiones de la demanda y los argumentos de los demandantes, la Corte plantea el siguiente problema jurídico. ¿Es compatible con la Constitución y particularmente con el principio de supremacía constitucional de que trata el artículo 4 de la Constitución Política, la norma del Código Civil, que al definir el método de interpretación gramatical determina que en caso que la disposición legal sea clara, no es permitido al intérprete desentender su tenor literal? Esto, la Corte resuelve este problema declarando exequible el artículo 27 del Código Civil, debido a que plantea el siguiente argumento. La Corte encuentra que la regla de interpretación gramatical establecida en la norma acusada no tiene el carácter que aducen los demandantes, ni implica un mandato para imponer la norma legal por encima de la Constitución, desconociendo así el principio de supremacía constitucional. Para esta sala, la interpretación gramatical que entiende la literalidad de un texto legal no resulta incompatible con la Constitución, en la medida en que, contrario a lo que argumentan los demandantes, la aplicación de dicha modalidad de interpretación en modo alguno puede ser comprendida como una licencia para dejar de aplicar los preceptos constitucionales a partir del uso exclusivo de las normas de rango legal. Apartándome ahora de la decisión que planteó la Corte, voy a plantear mis propios argumentos sobre la decisión que ésta adoptó. Me voy a basar en los tipos de argumentos que dimos en clase. Primero que todo, vemos como la Corte siempre ha recurrido a la jurisprudencia o a la doctrina a la hora de resolver una demanda. En este caso, podemos ver cómo la Corte basa sus argumentos basándose en una sentencia en la C-45. Este tipo de argumentos es mediante ejemplo, ya que la Corte hace alusión a otra sentencia que tiene las mismas características que se plantean en esta. Siguiendo la misma línea, encontramos argumentos acerca de las causas, donde lo relevante son los demandantes, ya que estos actuaron bajo una interpretación errónea de la norma, llevando así a interponer una demanda para declarar inexequible una norma que desde el punto de vista hermenéutico es claro en su interpretación
y asimismo en relación con normas de este tipo la Corte se ha manifestado en varias ocasiones. También vemos cómo se dan argumentos para autoridad, tal como la interpretación del Procurador General de la Nación, quien manifiesta con la pretensión subsidiaria que se declare la exequibilidad del artículo acusado, basándose al mismo tiempo en las idénticas razones que manifestaron y motivaron la solicitud de la decisión inhibitoria. El procurador manifiesta que es posible leer la norma acusada de una manera compatible con la Constitución, solo que para unos intervinientes ello demuestra la exequibilidad del precepto y para los otros el incumplimiento del requisito de certeza. Este argumento es de autoridad, ya que el procurador representa al Ministerio Público, lo que lo hace poseedor de un cargo de gran rango y de gran certeza para la sociedad. Por último, encontramos argumentos deductivos, donde estos buscan desconocer el principio de supremacía constitucional, es poner por encima de la Constitución una norma, lo cual va en contra de la Constitución misma, ya que así se ha establecido en el artículo 4, que esta es norma de norma, como le hemos dicho anteriormente. Por lo cual, para la Corte, la norma no desconoce la supremacía, sino que más bien tiene un alcance que permite prescribir una de las reglas de la hermenéutica para la interpretación de la ley y puede ser entendida sin tener en cuenta que forma parte del conjunto de interpretación. De igual forma, a pesar que la Corte tiene argumentos claros y concisos, podemos ver cómo se encuentran falacias. Un ejemplo de esta es la falacia de tipo ad hominis, donde el investigador Jerónimo Antía Pimentel, adscrito al Grupo de Acciones Públicas del Departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Javeriana, presenta un escrito donde justifica la inexequibilidad de dicha norma. Esta falacia es de este tipo porque buscamos atacar al investigador en vez de atacar las pretensiones que éste manifiesta. Y lo atacamos a él porque no estamos de acuerdo con su decisión acerca de declarar inexequible este artículo, porque por las razones ya expuestas podemos decir que este artículo es exequible, porque se respeta la supremacía constitucional y los demandantes lo que hicieron fue una interpretación errónea de dicha norma y gastaron su tiempo interponiendo una demanda cuando el derecho y la jurisprudencia han demostrado lo contrario. Con esto concluyo mi interpretación acerca de la sentencia dicha en mención y muchas gracias por la atención prestada.